El notario le entregó los papeles con las manos temblando. No por la edad, sino por algo que Mercedes Vela reconoció de inmediato. Miedo. Ese miedo que los pueblos pequeños guardaban en los rincones, ese miedo que se susurraba en las cocinas cuando creían que nadie escuchaba. «¿Estás segura, doña Mercedes?», dijo él, sin levantar los ojos del escritorio. «Nadie ha querido ese terreno en 30 años. Hay razones». Mercedes firmó sin vacilar. Tenía 62 años, la espalda encorvada por décadas de trabajo en los campos de Zacatecas y las manos agrietadas como mapas de rutas que ya no conducían a ningún lado. Su marido había muerto hacía 4 años. Sus hijos vivían en la ciudad, donde no había lugar para una vieja como ella, donde el dinero que guardó durante 50 años de labor no era suficiente para nada. El depósito de agua en ruinas le costó lo que le quedaba. Era todo o nada. «¿Y la tierra?», preguntó ella. «Es suya», respondió el notario. 3 hectáreas. El depósito ocupa el centro. El resto está. Bueno, está como debe estar. Mercedes entendía lo que no decía. Tierra maldita. Tierra que nadie tocaba. Tierra que el pueblo había abandonado como se abandona a un difunto sin rezos. Salió del pueblo cuando el sol caía entre las montañas rojizas, tiñendo todo de sangre. Su nieto le había dejado una camioneta vieja que aún funcionaba. Manejó despacio, mirando cómo los cultivos desaparecían y cómo el paisaje se volvía más salvaje, más árido, más silencioso. El depósito apareció cuando el camino terminaba. Era enorme, de aquellos que los antiguos hacendados construían para almacenar agua durante los meses de sequía, cuando el cielo se convertía en piedra y los animales morían de sed. El hormigón estaba descascarado, las grietas corrían como cicatrices viejas. Alrededor, el terreno era llano pero duro, cubierto de arbustos grises que parecían quemados por un fuego que nunca llegó a encenderse del todo. Mercedes apagó el motor y escuchó. El silencio era tan profundo que casi parecía un sonido. No había pájaros, no había viento, no había nada más que el crujir de la camioneta, enfriándose bajo el calor que aún bullía en el aire del atardecer. Caminó hacia el depósito. Sus rodillas protestaban con cada paso. Subió por la escalera de hierro oxidado que llevaba al borde superior. Cada peldaño fue una batalla. Cuando llegó arriba, se detuvo. Su corazón latía más rápido de lo que debería a su edad. El depósito estaba vacío. No vacío como un pozo seco durante la estación árida. Vacío como un agujero que nunca tuvo intención de contener nada. El fondo de hormigón estaba limpio, demasiado limpio. Y el reflejo del cielo en las últimas luces del crepúsculo, ese reflejo que debería mostrar las primeras estrellas del atardecer, mostraba algo diferente. Mostraba oscuridad. Mercedes parpadeó. El reflejo cambió. Ahora sí veía el cielo de nuevo, con sus primeras luces nocturnas parpadeando como ojos asustados. Pero durante un instante, solo un instante fugaz, había algo más. Algo que no pertenecía al cielo. Bajó lentamente. Sus manos temblaban ahora, pero no de miedo, de curiosidad, de esa sensación que los ancianos conocen bien, la sensación de que el mundo acaba de revelar un secreto que siempre estuvo allí, esperando a alguien lo suficientemente viejo para reconocerlo. Extendió una mano hacia el agua que no había, hacia ese fondo que no debería reflejar nada más que ausencia. «¿Quién eres?», susurró. El viento, ese viento que no había estado presente segundos antes, comenzó a soplar. Las ramas muertas crujieron, y Mercedes Vela, viuda, pobre, olvidada, entendió que había comprado algo mucho más valioso que tierra. Había comprado una pregunta, y las preguntas, en los pueblos pequeños, eran más peligrosas que cualquier veneno. Pasó la noche en la camioneta, con una manta vieja que guardaba en la parte trasera. No durmió. Miraba hacia el depósito, esperando a que la oscuridad revelara algo que la luz del día mantenía oculto. Cuando el amanecer llegó, descubrió que no estaba sola. A media mañana, un hombre en caballo se acercó lentamente por el camino que Mercedes había tomado la noche anterior. Era delgado,
con ese tipo de delgadez que viene de trabajar bajo el sol durante demasiados años. Su cara era como cuero viejo, curtido y sin expresión. «Usted es la del notario», dijo sin bajarse del caballo. «¿Cómo lo sabe?» «El pueblo sabe todo», respondió él. «Soy Héctor Jiménez. Tenía tierra cerca de aquí. Hace tiempo». Mercedes notó que usaba el pasado. Había algo en la manera en que lo dijo que sugería que esas tierras habían desaparecido, o que él había desaparecido de ellas. «¿Viene a decirme que no debo estar aquí?» «No. Viene a decirle que tenga cuidado. Ese depósito». Hizo una pausa, mirando hacia la estructura de hormigón. «Ese depósito no es lo que parece». «¿Qué es entonces?» Héctor bajó del caballo con una lentitud que sugería que cada movimiento era un esfuerzo. Caminó hacia ella, y Mercedes vio que su ojo izquierdo no miraba en la misma dirección que el derecho. El izquierdo miraba hacia algún lugar lejano, como si viera a través de las montañas. «Hace 30 años, un hacendado llamado Aurelio Ramírez construyó eso», dijo Héctor, señalando el depósito. «Tenía dinero, dinero que nadie sabía de dónde venía. Durante las revoluciones, durante los cambios, su dinero siguió llegando, como si alguien de arriba lo protegiera. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Una noche, Ramírez desapareció. Su familia se fue al día siguiente. Dejaron todo: la casa grande, los animales, las herramientas. Solo se llevaron sus ropas y nada más. El pueblo entró en la hacienda después de 3 días de no saber si estaban vivos. Encontraron la casa vacía, como si nunca hubiera tenido vida dentro. Pero el depósito... Nuevamente, su ojo ciego pareció enfocarse en algo. El depósito tenía agua. Agua tan negra que ni siquiera el reflejo del sol la tocaba. Agua que olía como a huesos quemados. Mercedes sintió frío a pesar del calor del mediodía. ¿Qué pasó con el agua? Desapareció. En 2 días, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado, y entonces comenzaron a morir los animales que bebieron de ella. Primero los perros, luego las cabras, luego las vacas, y los hombres que limpiaron el depósito. Hizo una pausa larga. Los hombres que lo limpiaron nunca fueron los mismos después. ¿Qué quiere decir nunca fueron los mismos? Quiero decir que se volvieron locos, doña, o se fueron del pueblo, o se mataron. Uno de ellos era mi hermano». Héctor se dio la vuelta y caminó hacia su caballo. Montó con esfuerzo, como si cada movimiento le costara años de vida. «El pueblo tiene miedo de este lugar, porque el miedo es lo único que funciona cuando la razón falla», dijo desde el caballo. «No por superstición. Porque aquí pasó algo que ninguno de nosotros puede entender. Y usted, doña Mercedes, acaba de comprar eso que nadie quiere entender». Se fue sin esperar respuesta. Mercedes se quedó sola bajo el sol. El depósito se levantaba frente a ella como un monumento a algo que había sido enterrado, no bajo tierra, sino bajo el tiempo, bajo el olvido deliberado de un pueblo que había preferido no saber. Esa noche, Mercedes encontró un cuaderno viejo en los escombros de lo que había sido una casa de capataces a 30 metros del depósito. Las páginas estaban manchadas de lluvia y polvo, pero la letra era clara. Pertenecía a alguien que había trabajado en la hacienda. Comenzó a leer. 15 de marzo de 1895. He visto cosas hoy que no debería contar. El señor Ramírez ha traído hombres con cadenas. Dice que son trabajadores, pero sus ojos son los ojos de los que ya están muertos. No hablan, solo trabajan. Cavan bajo el depósito. Cavan profundo. Mercedes cerró el cuaderno. Sus manos temblaban. Por primera vez en 4 años, desde que enterró a su marido, Mercedes Vela sintió que tenía una razón para vivir. Una razón que no era alegría, ni paz, ni esperanza. Era algo más antiguo. Era la necesidad de saber. La necesidad que habían dejado enterrada en ese lugar, esperando a alguien lo suficientemente desesperado para buscarla. Capítulo 2. Las voces bajo el hormigón. Mercedes pasó las siguientes 2 semanas excavando. No científicamente, no como lo haría un arqueólogo o un investigador.
Excavaba como excavaba la tierra cuando era joven, con la espalda, con las manos, con la paciencia de alguien que sabe que el tiempo es lo único infinito que posee. Comenzó en el fondo del depósito, donde el hormigón era más delgado, donde los años de intemperie habían creado grietas que se podían ampliar. La camioneta de su nieto ahora servía como herramienta. Un martillo viejo, un pico de herrumbre roja, una pala. Trabajaba durante el día y dormía dentro de la camioneta durante la noche. El pueblo no la visitaba. A veces, desde la distancia, veía gente que se detenía en el camino, la observaba y luego se iba. Chismes viajando como serpientes por las calles de Zacatecas. La noticia de que la viuda loca estaba excavando en el depósito maldito llegó al pueblo en menos de una semana. Fue el párroco quien vino primero. Un hombre joven, quizá 30 años, con la fe nueva y el nerviosismo, de quien aún no ha aprendido que en los pueblos pequeños la fe no era una pregunta sino un muro que construían para no mirar hacia afuera. Doña Mercedes debería dejar esto, dijo de pie al borde del depósito, mirando hacia abajo donde ella trabajaba. El padre Calixto dice que esto no es trabajo de cristianos. El padre Calixto tiene 78 años y no ha dejado su iglesia en 30, respondió Mercedes sin levantar la vista. Dígale que tengo un acuerdo con Dios que no incluye su iglesia. Es peligroso. Todo es peligroso, respondió Mercedes, golpeando el hormigón con el pico. Una grieta se ensanchó. Vivir es peligroso. Morir es peligroso. Lo único que no es peligroso es olvidar. Y eso es exactamente lo que el pueblo ha hecho durante 30 años. El párroco se fue, pero su visita significaba que Mercedes ya no era solo una viuda excéntrica. Ahora era una mujer que desafiaba no solo al pueblo, sino a sus instituciones. Fue entonces cuando conoció a Lucía. Lucía llegó una tarde en bicicleta, una bicicleta vieja con las llantas parcialmente desinfladas. Tenía 18 años, cabello negro que no se peinaba con cuidado, y unos ojos que miraban como si pudieran ver a través de las cosas. Era la hija de Héctor, el hombre que le había advertido sobre el depósito. «Mi papá dice que usted está buscando la verdad», dijo Lucía, bajando de la bicicleta. «¿Y qué crees que estoy buscando tú?» Lo mismo, pero por diferentes razones. Lucía había traído más cuadernos, diarios, cartas, documentos que su padre había guardado durante 30 años en una caja enterrada bajo el piso de su casa. Historias de trabajadores que desaparecieron, nombres de hombres que vinieron desde el sur, desde lugares donde las revoluciones habían dejado cicatrices. Dinero que circulaba en la hacienda de Ramírez, dinero que provenía de tratos con personas cuyas identidades no figuraban en ningún documento oficial. Mi tío escribió mucho antes de volverse. Antes de cambiar, dijo Lucía. Escribió sobre lo que vio, sobre lo que se hacía en la hacienda. Mercedes leyó en la penumbra del atardecer, mientras Lucía se sentaba a su lado. He visto al señor Ramírez hablando con hombres vestidos como soldados, pero no son soldados del gobierno. Hablan de dinero, de favores, de cosas que no debería saber que existen. Hay hombres en los campos que no aparecen en ningún registro, trabajan en secreto, construyen algo bajo el depósito, algo que debe permanecer oculto. Y luego, meses después, mi hermano Héctor ha desaparecido el cuaderno que le di. Dice que es demasiado peligroso tenerlo, que hay oídos en el pueblo que escuchan para personas que no son del pueblo, que el dinero que Ramírez recibe viene de un lugar que es mejor no nombrar, que lo que están construyendo bajo el depósito no es almacenamiento, es una tumba. ¿Una tumba?, preguntó Mercedes. Para alguien importante, respondió Lucía. Para alguien cuya muerte debía permanecer en secreto. Mi padre nunca supo quién, pero sabe que fue durante la revolución. Fue durante cuando los gobiernos cambiaban cada mes y el dinero que importaba era el dinero que fluía desde arriba, desde personas que preferían que ciertos eventos desaparecieran. Mercedes continuó excavando. 2 días después, su pico atravesó algo que no era hormigón. Era metal, hierro, oxidado pero aún firme. Había una puerta de hierro, sellada con cemento, enterrada bajo el piso del depósito.
Fue cuando el pueblo realmente comenzó a temer. Primero fue la alcaldía. El presidente municipal, un hombre calvo con los ojos nerviosos de alguien que debe responder a poderes mayores que él, llegó con 2 policías. «Doña Mercedes debe detener esta excavación», dijo oficialmente. «No tiene permisos, no tiene autorización arqueológica. Está violando la ley». «¿Qué ley?», preguntó Mercedes. «La tierra es mía. Está en los papeles del notario». «La tierra sí, pero lo que está debajo del hormigón es propiedad histórica del Estado. Debe reportar cualquier hallazgo». Mercedes sonrió, una sonrisa sin alegría, solo con verdad. «Está aquí porque alguien le dijo que viniera, alguien que aún tiene poder en este pueblo, alguien que quiere que deje de hacer preguntas». El presidente municipal se fue sin responder. Esa noche, alguien rompió las herramientas de Mercedes. El pico, la pala, todo estaba en pedazos. La camioneta de su nieto tenía una piedra atravesando la ventana. Había un mensaje escrito en polvo en la puerta de su camioneta. «Olvida o desaparece». Mercedes recogió los fragmentos del pico. Lucía llegó al amanecer como si hubiera estado esperando las noticias. «Necesitamos ayuda», dijo Lucía. «Hay alguien en el pueblo que sabe más, alguien que trabajó para Ramírez, alguien que sigue vivo». Ese alguien era Donato. Tenía 92 años y vivía en una casa que se estaba cayendo en los límites del pueblo, donde las calles desaparecían y comenzaban los campos. Era ciego, o fingía serlo. Su vista se había ido, decían, el mismo año en que Ramírez desapareció, como si sus ojos hubieran decidido que lo que habían visto no merecía ser visto nuevamente. Mercedes le llevó pulque, una bebida fuerte que Donato bebía mientras su boca se movía sin hablar, como si masticara palabras en lugar de aire. «El señor Ramírez no era malo», comenzó Donato lentamente, «pero el dinero lo hizo malo. O quizá ya lo era y el dinero solo lo reveló. Trabajé para él durante 20 años. Vi llegar a hombres. Vi partir a otros, vi dinero que llegaba en cajas de madera, vi órdenes que venían en cartas sin remitente». «¿Qué había bajo el depósito?», preguntó Mercedes. Donato fue silencio durante tanto tiempo que Mercedes pensó que se había dormido, pero sus ojos ciegos se movían, como si siguieran algo que no estaba allí. «Un general», respondió finalmente. «Un general que había estado del lado equivocado durante la revolución. Un general que sabía demasiadas cosas. El gobierno lo necesitaba muerto, pero lo necesitaba muerto en secreto, así que llegaron a Ramírez. Le dijeron, «Mata al general, entiérralo, y serás rico». Ramírez lo hizo, construyó el depósito encima, lo cubrió con hormigón y silencio. ¿Y los trabajadores? ¿Los hombres que limpiaron? Vieron lo que no debían ver. El gobierno los encontró. A todos, uno por uno. Mi hermano, que fue el primero, lo mataron en la ciudad. Lo hicieron parecer un accidente los otros. Simplemente desaparecieron. O se volvieron locos y desaparecieron, o se fueron del país. El punto es que no hablaron. Nadie habló, hasta hoy. Mercedes sintió algo moviéndose dentro de ella. No era miedo. Era algo más profundo. Era la sensación de estar tocando la verdad después de décadas de mentira. «¿El depósito tiene una maldición?», preguntó. Donato sonrió, una sonrisa que era más un rictus, los labios tirados hacia atrás sobre dientes amarillos. «Las únicas maldiciones que existen, doña, son las que los hombres dejan atrás. La sangre, la injusticia, el secreto, eso es lo que cura a un lugar, y eso es lo que está bajo ese depósito. Un secreto tan grande que se convirtió en un fantasma». Esa noche, mientras Mercedes dormía en la camioneta, oyó voces, voces que venían desde el fondo del depósito, voces que parecían ser muchas personas hablando simultáneamente, pero en un idioma que no podía entender. Voces que sonaban como si estuvieran debajo del hormigón, en el espacio entre el tierra y la estructura, en ese lugar donde los secretos guardaban sus susurros. Se despertó con el corazón acelerado. Lucía estaba de pie afuera de la camioneta, mirando hacia el depósito con los ojos abiertos como platos. «¿Las escuchaste?», preguntó Lucía.
Sí. Mi papá dice que esas son las voces de los hombres que desaparecieron, que el lugar no los dejó ir, que están atrapados entre la vida y la muerte, entre el olvido y la verdad. Mercedes salió de la camioneta. El depósito se levantaba contra el cielo nocturno como una pirámide cortada. En su superficie pudo ver algo que no había visto durante el día. Manchas oscuras, manchas que parecían sangre seca, pero que habían estado allí durante 30 años. «Necesitamos abrir eso», dijo Mercedes. «Necesitamos abrir la puerta». Consiguieron herramientas nuevas, no de la ferretería del pueblo, donde todos preguntarían. Lucía las trajo del campo, herramientas de trabajo antiguas que su padre había guardado. Un martillo de piedra, una cuña de hierro. Paciencia. Tardaron una semana en romper el hormigón alrededor de la puerta. Una semana de trabajo bajo el sol, de manos sangrando, de músculos que protestaban. Pero cada día mientras trabajan, Mercedes sentía que algo las observaba, algo que vivía en el silencio del lugar, algo que, después de 30 años, finalmente tenía testigos. Cuando la puerta de hierro quedó completamente expuesta, Mercedes notó algo grabado en su superficie. Letras, palabras, nombres. Decenas de nombres grabados en el hierro con lo que parecía ser una herramienta afilada. Nombres de personas, años. Algunos nombres se repetían. Uno aparecía más que todos los demás. Aurelio Ramírez. 1895, 1920, 1945. «Eso no es posible», susurró Lucía. «El señor Ramírez murió en 1923. Pero había un patrón. Los nombres se superponían. Había tachones, había correcciones. Era como si alguien hubiera estado registrando el lugar, documentando los años de su existencia, dejando un récord que nadie debería encontrar». Mercedes empujó la puerta. No se movió. Estaba sellada desde adentro, como si lo que está adentro tuviera miedo de salir, o como si lo que está afuera tuviera miedo de lo que encontraría. Fue entonces cuando oyó el sonido de un motor de coche que se acercaba por el camino. Capítulo 3. El regreso. Era un automóvil negro, moderno, completamente fuera de lugar en ese camino de tierra donde las ruedas levantaban nubes de polvo rojo. Se detuvo a 100 metros del depósito. De él bajaron 2 hombres, hombres que no eran del pueblo, hombres que llevaban uniformes que no eran de la policía local, hombres que caminaban como si el lugar les perteneciera. «Doña Mercedes Vela», llamó uno de ellos, una voz que practicaba su tono de autoridad. «Soy el inspector federal Morales. Junto con mi colega, vengo en nombre del Ministerio del Interior. Debo pedirle que cese inmediatamente esta excavación». Mercedes estaba cubierta de polvo y sangre. Sus manos estaban rotas por las herramientas. Tenía 62 años y había pasado la mayor parte de su vida siendo invisible. Ahora finalmente alguien se fijaba en ella, alguien del gobierno, del verdadero gobierno. «¿Por qué?», preguntó Mercedes, sin bajar la vista. «Porque está violando la ley de patrimonio arqueológico, porque está traspasando en una zona de interés estatal, porque está poniendo en peligro investigaciones que no le incumben». «¿Investigaciones sobre qué?». El inspector Morales cambió de expresión. Fue un cambio sutil, pero Mercedes, que había pasado 62 años observando a la gente, lo vio. Fue el cambio de alguien que ha cometido un error, que ha dicho más de lo que debería. «Sobre asuntos de seguridad nacional», respondió, pero su voz ya no tenía la certeza anterior. «Hace 30 años», dijo Mercedes. «El depósito maldito que todo el pueblo ignora, las muertes que no aparecen en registros, los trabajadores que desaparecieron, el dinero que llegaba a un hacendado llamado Aurelio Ramírez. Eso está bajo este hormigón, ¿verdad? Eso es lo que alguien quiere que siga enterrado». Lucía se acercó a Mercedes. Puso una mano en su hombro, un gesto que significaba: «Tenemos testigos, tenemos documentos, tenemos la verdad». El inspector Morales miró al otro hombre. El otro hombre asintió levemente. Luego el inspector respiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión importante. «¿Sabe cuántas personas mueren cada año porque descubren lo que no deben descubrir?», preguntó,
sin hostilidad, simplemente con curiosidad. ¿Cuántos pueblos pequeños tienen desaparecidos que nadie reporta? ¿Cuántas historias se quedan sin contar porque contar es más peligroso que olvidar? No me importa, respondió Mercedes. Quiero saber, mi pueblo quiere saber, merecemos saber. Su pueblo prefiere no saber, dijo el inspector, y es mejor así, para ellos, para sus familias, para sus hijos. Entonces, ¿por qué vino? El inspector miró hacia el depósito. Su expresión cambió de nuevo. Esta vez no fue error, fue reconocimiento. Reconocimiento de algo que había buscado durante mucho tiempo. Porque hace 30 años, un hombre en mi oficina me pidió que cuidara este lugar, que asegurara que nadie lo perturbara, que el silencio se mantuviera. Ese hombre ya está muerto, sus órdenes murieron con él. Pero alguien más, alguien que aún tiene poder, aún quiere que esto permanezca sellado. Y yo tengo familia, doña Mercedes. Tengo una esposa, un hijo que va a la escuela, un hijo que necesita que su padre siga respirando. Mercedes entendió entonces lo que realmente era el miedo. No era miedo a lo desconocido, era miedo a lo conocido, era miedo a los hombres que aún respiraban. ¿Y si abrimos la puerta?, preguntó Mercedes. ¿Qué haremos? El inspector se quedó en silencio. Luego, lentamente, comenzó a caminar hacia el depósito. Se acercó a la puerta de hierro, leyó los nombres grabados, pasó un dedo sobre las letras. Si abren esa puerta, encontrarán lo que esperan encontrar. Pero lo que esperan encontrar no cambiará nada, dijo finalmente. El gobierno no reconocerá esto, los periodistas no lo publicarán, los abogados dirán que no hay pruebas, y ustedes desaparecerán. ¿Cómo desaparecieron los otros? Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Mercedes. El inspector se dio la vuelta. Miró a Mercedes a los ojos. En esos ojos había algo que podría haber sido compasión, pero que probablemente era solo cansancio. Sugiero que reflexiones sobre lo que valida la verdad. ¿Es la documentación oficial? ¿Es el reconocimiento del Estado? ¿O es simplemente el conocimiento privado de que algo sucedió, de que alguien lo vio, de que alguien lo recuerda? Se dio la vuelta hacia su automóvil. Puede excavarles bajo el hormigón, continuó sin mirar hacia atrás. Puede encontrar lo que está allí, pero no abra esa puerta, déjela cerrada. Lo que hay adentro fue guardado por razones que superan mi comprensión, y si lo exponen, si lo sacan a la luz, no será justicia la que traerán, será más muerte. Subió al automóvil. Su colega ya estaba adentro. Se fueron en silencio, levantando nubes de polvo que se desvanecieron bajo el sol de la tarde. Mercedes y Lucía se quedaron mirando la puerta. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía. Mercedes no respondió inmediatamente. Caminó alrededor del depósito, como si buscara respuestas en las grietas del hormigón. Pensó en Héctor, el padre de Lucía, que había pasado 30 años guardando cuadernos y secretos. Pensó en Donato, ciego de tanto ver. Pensó en su marido, que había muerto sin saber que ella buscaría la verdad cuando lo perdiera. Pensó en su propia vida, 62 años de labor, de silencio, de aceptar lo que le daban. No la abrimos, dijo finalmente Mercedes, pero sí cavamos. Cavaron alrededor de la puerta por debajo del hormigón, expandiendo el espacio. El trabajo era lento, peligroso, pero era trabajo que no violaba la advertencia del inspector. No estaban abriendo la puerta. Solo estaban creando un espacio donde la verdad pudiera respirar un poco. A medida que cavaban, encontraron cosas. Primero, fragmentos de tela. Luego, botones de metal. Luego, huesos. Huesos humanos, desmoronándose en polvo cuando los tocaban. Huesos de hombres que habían sido enterrados allí, en las paredes del hormigón, mezclados con la estructura misma. Lucía documentaba todo. Fotografías con una cámara vieja que su padre le había dado. Dibujos detallados. Notas. Fue cuando encontraron los papeles cuando Mercedes supo que todo había cambiado. Estaban en una caja de metal, protegidos del tiempo en parte por el hormigón que los rodeaba. Documentos, cartas, órdenes escritas, todo firmado, todo datado.
todo explicando exactamente lo que había sucedido. La orden de eliminar al general de Ávila por sedición, la identidad de quien dio la orden, el secretario de guerra de 1895, el acuerdo entre Ramírez y los agentes del gobierno, el precio pagado, 50,000 pesos, el precio de una muerte, de un secreto, de 30 años de silencio, y las cartas de agradecimiento enviadas años después desde oficinas de gobierno, felicitando a Ramírez por su discreto servicio a la nación. Mercedes leyó todo bajo la luz de una lámpara de queroseno, mientras Lucía dormía en la camioneta. Leyó mientras el viento soplaba alrededor del depósito, como si los fantasmas del lugar finalmente pudieran respirar, ahora que su historia estaba siendo contada. Cuando amaneció, Mercedes hizo algo que había planeado durante semanas. Llamó al periódico de la ciudad capital, pidió hablar con un reportero. Cuando lo tuvo en la línea, le contó todo. Le contó sobre el depósito, sobre los documentos, sobre el general, sobre los 30 años de silencio. Le dio coordenadas, le describió lo que encontraría, le pidió que viniera. «Si vengo, estaré en peligro», dijo el reportero. «Sí», respondió Mercedes. «¿Y usted?» «Yo ya he estado en peligro toda mi vida. Al menos esta vez es por una razón». El reportero llegó 3 días después. Era un hombre joven, con los ojos de alguien que aún creía que la verdad era posible. Vino con un fotógrafo. Documentaron todo, los huesos, los documentos, los nombres grabados en la puerta de hierro, todo. Cuando se iban, el reportero le preguntó a Mercedes, «¿No tiene miedo de lo que pasará después de que publiquemos esto?» Mercedes miró hacia el depósito. El hormigón estaba gris bajo el sol, pero ahora, para ella, no era gris. Era blanco. Era claro. Había sido cura. «Mi marido murió sin saber que merecía la verdad», respondió Mercedes. «Mi pueblo ha vivido 30 años pensando que este lugar era maldito, cuando lo único maldito aquí era el silencio. Los muertos bajo este hormigón merecen ser recordados como seres humanos, no como secretos. Y yo tengo 62 años. El tiempo que me queda, lo pasaré sabiendo que al menos lo intenté». Capítulo 4. Lo que el fondo reflejó. La historia fue publicada en la portada del periódico nacional 3 días después. Descubierta fosa clandestina en Zacatecas. 30 años de secreto, enterrados bajo hormigón. Dentro, fotografías de la puerta de hierro, de los documentos, de los huesos. El nombre del general de Ávila apareció en letras grandes. Las órdenes del secretario de guerra fueron reproducidas íntegramente. Los nombres de los trabajadores desaparecidos fueron listados, rescatados del olvido. En las horas que siguieron, 2 cosas sucedieron simultáneamente. La oficina del inspector federal Morales recibió docenas de llamadas, órdenes conflictivas. Algunos querían que sellara nuevamente el sitio, otros querían que iniciara una investigación, otros simplemente querían que la verdad desapareciera nuevamente. El inspector, finalmente, tomó una decisión. No hizo nada. Permitió que la investigación procediera. Y Mercedes fue visitada por gente. Primero, historiadores, luego académicos, luego familias de los hombres desaparecidos que habían estado buscando respuestas durante 30 años. Y finalmente, abogados de derechos humanos que hablaban de justicia reparadora y verdad oficial. Pero antes que todos ellos, fue Héctor quien vino. El padre de Lucía llegó a caballo, como lo había hecho la primera vez. Pero esta vez, su ojo ciego parecía enfocarse más claramente, como si, después de 30 años, finalmente pudiera ver. «Encontró a mi hermano», dijo, bajando del caballo lentamente. «Lo encontramos», confirmó Mercedes. «Su nombre estaba bajo el hormigón. Trabajó aquí. Vio lo que no debería ver. Y luego desapareció». Héctor se acercó a Mercedes. Sus manos, cuando las extendió, temblaban. Mercedes las tomó. Ambos eran viejos. Ambos habían pasado sus vidas guardando secretos. Ambos sabían lo que era vivir en el silencio. «¿Vale la pena?», preguntó Héctor. «La verdad»,
¿Vale lo que va a costar? Mercedes miró hacia el depósito. El gobierno había colocado un cerco alrededor, había policías, había un proceso oficial comenzando. En pocos meses, pocos años quizá, todo sería documentado, clasificado, archivado. Sería verdad oficial, sería historia. No sé, respondió Mercedes honestamente. No sé si vale la pena, pero sé que no saber nos ha costado más. Nos ha costado 30 años de miedo. Y a nuestros pueblos el miedo es todo lo que les deja. Esa noche Mercedes subió al depósito por última vez sola. Se paró en el borde, mirando hacia el fondo que ahora estaba iluminado por focos del gobierno. El fondo ya no reflejaba misterio, reflejaba solo realidad. Realidad de sangre, de injusticia, de sacrificio. Pero cuando se dio la vuelta para bajar, Mercedes vio algo. En el reflejo del agua que aún no habían drenado del fondo vio caras, caras de hombres. No eran fantasmas, eran recuerdos, eran historias, eran la prueba de que los muertos, cuando alguien finalmente los ve, dejan de estar solos. 3 meses después, Mercedes recibió una carta de la ciudad. Era del Ministerio de Cultura. Le informaba que el sitio había sido designado como Monumento Histórico de Importancia Nacional, que se construiría un museo, que su contribución a la verdad había sido invaluable para la nación. Incluía un cheque. No era una fortuna, pero era dinero. Más dinero del que Mercedes había visto en su vida. Lo primero que hizo fue comprar un terreno en el pueblo, un terreno cerca de la iglesia, donde la gente pudiera verlo. Construyó una pequeña casa, un lugar donde pueda vivir, donde pueda tener un jardín, donde pueda finalmente dejar de vivir en una camioneta. Lo segundo que hizo fue establecer un archivo, un lugar donde guardara todos los documentos, todas las historias, todas las voces de los hombres que habían desaparecido. Lucía, ahora con 19 años, decidió no irse a la ciudad. Decidió quedarse y ayudar a Mercedes a mantener viva la historia. Donato murió un mes después del descubrimiento. Murió en su cama, finalmente en paz, con sus ojos ciegos finalmente descansando. En su funeral, Héctor se acercó a Mercedes y le susurró. Sus ojos finalmente vieron lo que necesitaban ver, la verdad, abierta bajo el sol. Un año después, Mercedes estaba en el depósito cuando lo abrieron oficialmente como museo. Había personas de toda la región, historiadores, periodistas, políticos que querían fotografiarse junto a la verdad para sus campañas. Mercedes no estaba interesada en ninguno de ellos. Estaba de pie donde había estado cuando descubrió el depósito, cuando su pico había atravesado el hormigón por primera vez. Un reportero se acercó a ella. ¿Cómo se siente, doña Mercedes? Después de un año, ¿siente que la verdad ha traído justicia? Mercedes pensó en la pregunta. Pensó en el general de Ávila, muerto durante 30 años. Pensó en los trabajadores enterrados en el hormigón. Pensó en todos los hombres, cuyos nombres estaban grabados en esa puerta de hierro. Pensó en el inspector federal que le había advertido, que luego nunca fue ascendido, que finalmente fue forzado a renunciar cuando la verdad se hizo incómoda para sus superiores. Justicia es una palabra que usan los gobiernos para sentirse bien consigo mismos, respondió Mercedes. No creo en la justicia, creo en la verdad. La verdad es que estos hombres existieron, que sufrieron, que murieron. Y ahora eso es conocido. No es olvidado, no es una leyenda, no es un fantasma, es un hecho, es historia, es parte de quienes somos. ¿Y el precio? Sabemos que ha recibido amenazas, sabemos que hay gente que quisiera que desapareciera. Mercedes sonrió, una sonrisa sin alegría, solo con verdad. Mi marido murió. He vivido 62 años siendo invisible. He trabajado en campos que otros poseían. He comido lo que otros no querían. Ahora, finalmente, sé por qué estoy aquí. Sé que compré este depósito, no por accidente, sino porque algo en él me llamaba. Algo en este lugar sabía que yo lo escucharía, que yo entendería, y que yo no tendría tanto que perder si contaba la verdad. Miró hacia el fondo del depósito. El fondo ahora estaba seco, vaciado de agua y secretos. Pero en la piedra del hormigón,
En las grietas que ella misma había hecho con sus manos, podía ver los restos del tiempo, restos de una historia que finalmente había sido contada. Eso es lo que el fondo reflejó, continuó Mercedes, hablando más para sí que para el reportero. No fue el cielo, fue la verdad que había estado esperando 30 años a ser vista. Esa noche, Mercedes volvió a su pequeña casa nueva. Se sentó en el porche, mirando hacia el horizonte donde las montañas de Zacatecas se levantaban contra el cielo crepuscular. Lucía llegó con una taza de té caliente. Se sentaron juntas en silencio, como hacían cada noche. ¿Crees que los hombres bajo el hormigón finalmente pueden descansar?, preguntó Lucía. Mercedes pensó en la pregunta. Pensó en Héctor, que finalmente había visto a su hermano recordado. Pensó en Donato, que había muerto viendo la verdad. Pensó en todos los pueblos pequeños, en todos los lugares donde las verdades incómodas habían sido enterradas bajo hormigón y silencio durante generaciones. No sé si el descanso es posible para los muertos, respondió Mercedes, pero sé que merecen ser recordados. Merecen que sus nombres sean dichos en voz alta. Merecen que sus historias no desaparezcan. Y eso es lo que hemos dado a estos hombres. Una segunda vida, una vida en la memoria de la gente, una vida que no será olvidada. El viento sopló desde el depósito, trayendo el olor de la tierra y el hormigón. Y Mercedes, por primera vez en 62 años, sintió algo que podría haber sido paz. No era alegría, no era satisfacción, era la paz de alguien que ha cumplido su propósito, que ha encontrado la razón por la cual le fue permitido vivir. Afuera, en los campos de Zacatecas, bajo las primeras estrellas de la noche, el depósito de agua se levantaba como un monumento. No era hermoso, había sido maldito, pero ahora, finalmente, era verdadero. Y la verdad, en los pueblos pequeños donde el silencio había reinado durante demasiado tiempo, era lo más hermoso que podrían tener.